Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en una historia increíble, la de Edmundo Dantes y su transformación en el Conde de Montecristo. Vamos a usar fragmentos de la novela de Alejandro Dumas, claro. Efectivamente. Es que la historia arranca con un Dantes que lo tiene todo. Joven, prometedor, buena planta, como dice Dumas, elevada estatura, cuerpo bien proporcionado y ese aire de calma y de resolución. A punto de casarse, a punto de ser capitán. Un futuro brillante, vamos. Sí, un futuro que se tuerce de la manera más cruel. Y eso es lo que queremos explorar hoy. Cómo este hombre inocente, víctima de una traición, renace. Pero renace con un poder, con un conocimiento, casi sobrehumano. Y cómo empieza a moverse, a tejer esa red en París para enfrentarse a los que le destrozaron la vida. Analizaremos sus motivos, sus métodos y sus primeros movimientos, que son fascinantes. Porque no es solo venganza, ¿verdad? Es una metamorfosis completa, como el dolor, la injusticia, te cambian para siempre, quizá en algo diferente. Exacto, es una figura compleja. Pues empecemos por el principio, que como dices, hay mucha tela que cortar. Dantes vuelve a Marsella, va a ser capitán del Faraón, está contento, acaba de cumplir un encargo del capitán anterior que le llevó a Elba, vio a Napoleón, bueno, una cosa rápida. Sí, un detalle que será clave, lamentablemente. Se reencuentra con su padre, planea la boda con Mercedes, el ascenso, todo parece ir, como se suele decir, sobre ruedas. Demasiado bien, quizás. Y ahí, claro, aparecen las sombras. Primero Danglars, el sobrecargo del barco. Envidia pura porque Dantes va a ser capitán y él no. Luego está Fernando Mondego, primo de Mercedes, enamorado de ella hasta las trancas y desesperado porque se casa con otro. Un joven catalán, dice Dumas, celosísimo, y Caderus, el vecino, que Dantes lo considera amigo, pero es un envidioso. Se le nota. Fíjate cuando ve el dinero del padre de Dantes, esa chispa de codicia. O sea, tenemos ambición, celos y envidia. Un cóctel peligroso. ¿Y cómo se lía todo? Pues como muchas cosas malas, en una taberna y con vino. Danglars es el que tiene la idea, es el instigador. Ve a Fernando hundido y se aprovecha. Y Caderus está ahí medio borracho. Exacto. Danglars le dice, déjalos tranquilos, pero lo manipula. Escribe la nota, la denuncia anónima, acusando a Dantes de bonapartista, por esa carta que traía de Elba. Un amigo del trono y de la religión. Así empieza la nota. Cobarde a más no poder. Pero Caderus duda al principio, ¿no? Dice, Dantes es mi amigo. Tiene un momento de lucidez o de decencia, pero dura poco. Entre el miedo a la policía, como confesará él mismo luego, y el vino, pues se calla. Fue una cobardía, pero no fue un crimen, dirá. Una forma un poco, de lavarse las manos. Y el golpe final llega en el peor momento posible. En el banquete de compromiso, en la reserva. Lo arrestan delante de Mercedes, de su padre, de todo. Él, pobre, piensa que es un error, que se aclarará enseguida, pero ya sabemos que no. Aquí entra en juego otro personaje crucial, Villefort, Gerard de Villefort, sustituto del procurador del rey. Un tipo ambicioso, a punto de casarse bien, con una familia realista muy influyente. Y el destino de Dantes cae, literalmente, en sus manos. Interroga a Edmundo. Y ojo, al principio Villefort se queda impresionado, ve que es inteligente, franco, valiente. Incluso parece que va a ser indulgente. Sí. Le dice algo como: a lo sumo sois culpable de imprudencia. Podéis volver con vuestros amigos. Parece que se va a salvar. Pero pide la carta, la famosa carta de Elba. Ahí está el giro fatal. Villefort la lee y... horror. Ve que va dirigida a su propio padre, a Noirtier, un bonapartista conocido. Si eso se sabe... Adiós carrera, adiós boda, adiós futuro prometedor para Villefort. Exacto. Es pura autopreservación. Piensa en sí mismo. Habéis de ser siempre un obstáculo para mi felicidad, murmura pensando en su padre. Y en ese momento decide. Decide sacrificar a Dantes. Sin piedad, quema la carta original, la prueba que podría salvar a Dantes, pero hundirle a él. Y con una frialdad que asusta, le dice que hay cargos gravísimos contra él y que no puede liberarlo. Lo manda al castillo de If, para siempre. Uf, qué personaje Villefort. Y así el pobre Edmundo acaba en esa negra y descarnada roca, el castillo de If. 14 años. 14 años de infierno, aislamiento, brutalidad, pierde la esperanza. Piensa en matarse, ¿sabes? Dice, fáciles, me abalanzo al primero que entre, lo ahogo y me guillotinan. ¡Qué desesperación! Intentas sobornar a un carcelero para mandar una carta a Mercedes, pero nada. Nada. Y lo peor es que lo trasladan a un calabozo subterráneo, más profundo, más oscuro. Ahí sí que parece el final definitivo. 14 años, es que es difícil hasta de imaginar. ¿Cómo se sobrevive a eso? ¿O es que no se sobrevive? Es que en cierto modo no sobrevive. Edmundo Dant, el marino inocente, muere en esa celda, pero de sus cenizas y gracias a un encuentro casi milagroso, va a nacer otra cosa. ¿El ruido? Exacto. Oye un ruido. Alguien está acabando. Otro preso. El abate Faría, otro personaje increíble. Un sacerdote italiano erudito que lleva preso, ¿cuánto? Desde 1811. Sí, un montón de años. Y Faría es la clave. No es solo un compañero, es el mentor. Le enseña todo.
Idiomas, historia, ciencia, economía. Le da las herramientas para entender. Y para entender su propia historia, ¿no? Fundamental. Juntos analizan la denuncia, las circunstancias y deducen quiénes le traicionaron y por qué. Danglars, la ambición. Fernando, los celos. La verdad es durísima, pero le abre los ojos. Le da un objetivo. Y Faría le da algo más que conocimiento. Mucho más. Le revela el secreto del tesoro. Un tesoro inmenso de la familia Espada, escondido en la isla de Montecristo. Faría descifró cómo encontrarlo en un viejo breviario. Y se lo lega a Dantes. Sí, lo nombra a su heredero. Este papel es mi tesoro. La mitad os pertenece desde hoy, le dice. Le da el medio para su futura venganza, o justicia, como quiera llamársele. Planean escapar juntos, pero el destino es cruel otra vez. Faría sufre otro ataque, el tercero, una especie de catalepsia. Queda paralizado. Yo jamás podré nadar, le dice a Dantes. Sabe que se muere. Le deja el tesoro entero. ¡Qué tragedia! Pero también, ¡qué oportunidad para Dantes! La muerte de Faría, irónicamente, es su vía de escape. A Dantes se le ocurre una idea tremenda, casi macabra. Puesto que solo los muertos salen de aquí, ocupemos el lugar de los muertos. Se mete en el saco donde han puesto a Faría. Exacto. Se mete en ese saco mortuorio. Los carceleros se lo llevan, pensando que es el abate. Y lo tiran al mar. El cementerio del castillo de If. Imagina el momento. Sentir que te lanzan al vacío, pero sobrevive. Consigue cortar el saco, librarse de la bala de cañón que le han atado a los pies para que se hunda. Y nada. En medio de una tormenta, además. Después de 14 años preso. Es un renacimiento total, simbólico y físico. Ese ya no es Edmundo Dantes. El mar lo ha purificado, lo ha cambiado. Lo rescatan unos contrabandistas genoveses. Se hace pasar por marino maltés. Sí, dice que ha naufragado. Y como es un marino excelente, demuestra su habilidad y se une a ellos. Ya está fuera, libre. Y con un objetivo muy claro en mente, la isla de Montecristo. El primer paso. Viaja con los contrabandistas. En una parada en Montecristo, finge una caída, una lesión en el pie, para quedarse allí solo. ¿Y a buscar el tesoro? Sigue las indicaciones del papel de Faría, encuentra la gruta, la baldosa con la argolla, baja a la cueva. Y allí está. La descripción es apabullante. Cofres llenos de monedas de oro. Barras de oro, diamantes, perlas y rubíes, una fortuna que no se puede ni concebir. Ahí se cierra el círculo de la transformación. Tiene el conocimiento de Faría, ahora tiene la riqueza de los Espada. Ya no es solo un hombre libre y culto, es un hombre con un poder casi absoluto. El conde de Montecristo ya puede nacer, tiene los medios. Exacto. El tesoro es la herramienta definitiva. Le da la capacidad de actuar, de influir, de ser casi una fuerza de la naturaleza, o de la providencia, como a él le gustaría pensar. ¿Y qué es lo primero que hace? Se va a disfrutar de su fortuna. ¿Qué va? Lo primero es información. Necesita saber qué ha pasado en esos 14 años, con los suyos y con sus enemigos. Vuelve a Marsella. Disfrazado. Es la primera vez que usa una identidad falsa, el abate Busoni. Y busca a Caderuz. Sabe que es el eslabón más débil, el más fácil de hacer hablar. Y Caderuz, claro, ante la tentación. Un diamante era... Diamante enorme. Y Caderuz canta como un jilguero. Le cuenta todo. La muerte de su padre, de pena, de hambre. ¡Qué horror! Terrible. Le cuenta que Mercedes se casó con Fernando, que Fernando ahora es conde de Morcerf, héroe militar, rico, que Danglars es varón, banquero, forrado, que Villefort ha prosperado enormemente en su carrera. Todos han construido su éxito sobre su ruina. ¿Y el bueno de Morrel, el armador? Al borde de la ruina, el único que intentó ayudarle, el único decente, está a punto de perderlo todo. Con toda esa información y el tesoro, Edmundo Dantas desaparece del mapa. Y emerge el conde de Montecristo, misterioso, culto, inmensamente rico. Aparece primero en Roma, luego deslumbra en París. Tez blanca, pelo negro, ojos profundos. Una figura enigmática. Y su entrada en sociedad es magistral. ¿Cómo lo hace? A través de Albert de Morcerf, el hijo de Fernando y Mercedes. Lo salva de unos bandidos en Roma, los de Luigi Vampa, de una forma muy teatral, muy efectista. ¿Cómo que efectista? Bueno, parece que Montecristo tiene algún tipo de acuerdo o influencia sobre Vampa. Le dice 2 palabras al jefe y liberan a Albert. Se gana así su eterna gratitud. Y Albert, claro, le abre las puertas de la alta sociedad parisina. Exacto. Lo invita a un almuerzo con sus amigos. Beauchamp, Chateau Renaud, Debray y Maximiliano Morrel, el hijo del armador. Fíjate, el conde ya empieza a conectar los hilos. Muestra un interés especial por Maximiliano. Y luego viene el momento cumbre. La visita a casa de los Morcerf, los padres de Albert, o sea, Fernando y Mercedes. Uf, qué tensión. El conde está perfecto, frío, controlado. Observa un retrato de Mercedes. Incluso le hace un comentario un poco ambiguo a Albert sobre ella. Tenéis ahí una hermosa querida, vizconde. Para probarlo, supongo. Y el encuentro cara a cara con Fernando, ahora conde de Morcerf y con Mercedes. La atmósfera se puede cortar. Él, impasible. Ella parece que sí siente algo. Sí. Luego, en un baile, creo, ella se le acerca y le pregunta directamente: somos amigos, ¿no es verdad? Como si reconociera algo en él, ¿no? Una sombra del pasado. Hay una conexión ahí, sí. Él se mantiene distante, misterioso. No puede revelar nada todavía.
Mientras tanto, ya ha empezado a mover los hilos contra los otros traidores, Danglars, por ejemplo. Con Danglars el ataque es por donde más le duele. El dinero. Se presenta en su banco como un cliente con un crédito ilimitado. Despierta toda la codicia del barón. Y empiezan los juegos financieros. Lo primero, algo muy llamativo, le compra a la baronesa Danglars sus caballos favoritos por el doble de lo que valen. Una humillación pública para el marido y una demostración de que el dinero no es problema para él. Y luego viene lo del telégrafo. Ahí le da fuerte. Manipula la información que llega por el telégrafo óptico, era la tecnología punta de la época, sobre la bolsa española. Hace que Danglars crea una noticia falsa y pierda una millonada. 700.000 francos de la época. Una barbaridad. Empieza a minar su fortuna. Y su confianza. Y no solo eso. Introduce en sociedad a dos personajes falsos, el mayor Cavalcanti y su supuesto hijo Andrés. Que en realidad es... Benedetto, el hijo ilegítimo de Villefort y la baronesa Danglars, el que intentaron enterrar vivo de bebé y que Bertuccio, el mayordomo del conde, salvó. Vaya lío. O sea, el conde los usó. Los presenta como nobles italianos riquísimos. Esto interfiere en los planes de boda de la hija de Danglars, Eugenia, con Albert de Morcerf. Y además, siembra dudas sobre la nobleza de Morcerf, haciendo que Danglars investigue su pasado. Divide y vencerás. Pura estrategia. Es maquiavélico. Y con Villefort, el que lo envió a If. Con Villefort, el ataque es más psicológico, más oscuro. Compra la casa de Auteuil, La casa donde Villefort intentó enterrar al niño. y donde Bertuccio, el actual mayordomo del conde, que también tiene cuentas pendientes con Villefort, lo apuñaló creyendo que lo mataba. Un lugar cargado de secretos oscuros. Y los invita a cenar allí. Eso es... retorcido. Es una provocación brutal. Villefort, claro, está súper incómodo. No me gusta vivir en Auteuil, dice. Y durante la cena, Montecristo lleva la conversación hacia temas como la justicia divina y humana, el crimen, el castigo. ¿Y los venenos? Exacto. Habla de venenos sutiles, indetectables. Justo cuando Madame de Villefort, la segunda esposa, muestra interés por la química y las pociones, es casi como si le estuviera dando ideas o activando algo que ya estaba allí. Porque poco después empiezan a pasar cosas muy raras en esa casa. Empiezan a morir personas. Primero, los Saint-Méran, los padres de la primera esposa de Villefort. Mueren de forma súbita. El médico de la familia, el doctor d'Abrigny, sospecha. Ha muerto envenenada, le dice a Villefort. Villefort debe estar aterrado. El escándalo. Está muerto de miedo. ¿Es casualidad o es la mano del conde actuando? Quizás a través de otros, como Madame de Villefort. El conde no se mancha las manos directamente, pero crea las condiciones. Y en medio de todo esto está Noirtier, el padre de Villefort. Paralítico, pero lúcido. Sí, un personaje fascinante. Se comunica solo con los ojos, pero interviene para proteger a su nieta, Valentine, de un matrimonio que no quiere. Demuestra que todavía tiene poder, incluso en su estado. Es como un contrapunto en esa casa de horrores. Es que la red que teje el conde es increíblemente compleja. Usa todas sus armas. Todas. La riqueza, por supuesto. El conocimiento inmenso que le dio Faría, incluyendo sobre venenos. Su red de sirvientes leales, cada uno con su propia historia y motivación. Bertuccio, Ali el sirviente mudo, Aide. Aide, la esclava griega. Ella es clave contra Fernando, ¿no? Fundamental. Su padre fue traicionado y asesinado por Fernando Mondego en Grecia. Ella es testigo directo. El conde la tiene como su arma secreta contra Morcerf. Y además, está su capacidad para cambiar de identidad. Abate Busoni, Lord Wilmore, Sinbad el Marino, le permite moverse, investigar, actuar sin ser reconocido al principio. Entonces, resumiendo un poco, ¿dónde nos encontramos ahora en la historia? Pues el conde está totalmente infiltrado. En el corazón de la sociedad parisina, se codea con sus enemigos, come en sus casas, habla con sus hijos, con sus esposas. Y ellos no sospechan nada. Lo ven como un noble extranjero, excéntrico, riquísimo, fascinante, quizá peligroso, pero no relacionan nada. Nada en absoluto. No saben quién es realmente ni el peligro que corren. Mientras tanto, sus planes avanzan. Ya ha golpeado a Danglars en su fortuna. Ha sembrado el miedo y la sospecha en casa de Villefort y está preparando el terreno para la caída de Morcerf, usando a Aide y la propia investigación que ha provocado Danglars. La red se cierra. La transformación es total, de aquella víctima inocente a este estratega implacable, casi un instrumento del destino o de la venganza. Sí, él mismo se ve así a veces, como un agente de la providencia. Pero ahora que tiene todo ese poder, toda esa riqueza, todo ese conocimiento, ¿dónde está el límite? Y esa es la gran pregunta que nos deja Dumas, ¿verdad? ¿Hasta dónde va a llegar el conde? Él busca justicia, o eso dice, pero ¿puede la venganza, por muy justificada que parezca al principio, convertirse en algo tan destructivo o más que la propia traición original? Porque en esa red que teje no solo caen los culpables. Exacto. ¿Qué pasa con los inocentes? Los hijos, las esposas, ¿qué precio pagan ellos? ¿Se puede controlar una fuerza tan poderosa como la que ha desatado el conde? Es una reflexión tremenda para terminar, esa línea finísima entre la justicia y la venganza. El conde camina sobre ella, pero ¿hacia dónde va realmente? Fascinante, desde luego. Y un poco aterrador también.